96%. Esta es la proporción exacta de territorio desértico que compone la geografía de Egipto, una nación donde la vida ha estado confinada a las orillas del Nilo durante milenios. 95 millones de personas han permanecido históricamente limitadas por estas fronteras naturales, pero actualmente ejecutan una ruptura técnica sin precedentes en la historia moderna. ¿Por qué se ha decidido movilizar volúmenes tan masivos de recursos hacia el corazón del desierto estéril? A primera vista, la expansión hacia tierras áridas parece una tarea de ingeniería imposible de sostener. Pero sin la creación de una arteria artificial de agua, el crecimiento demográfico y la seguridad alimentaria de la nación simplemente colapsarían ante la falta de suelo cultivable. Se puede notar cómo el terreno arenoso es transformado por la construcción de un río artificial de dimensiones colosales que atraviesa el desierto. Decenas de millones de litros de agua son extraídos del Nilo mediante un despliegue de succión masiva. Pero esto es solo el comienzo. El equipo hidráulico de las gigantescas estaciones de bombeo impulsa el caudal con una fuerza constante, elevando el líquido a través de una red de infraestructuras críticas. Canales de hormigón armado, con una anchura tan extensa que se asemejan a cauces fluviales naturales, se extienden por el horizonte. El equipo gradualmente instala estas estructuras para resistir la evaporación y la filtración en un entorno donde las temperaturas superan los 45 grados Celsius. El agua fluye de manera incesante por estos conductos artificiales, desafiando el calor extremo para alcanzar tierras que jamás han conocido la actividad agrícola. Todo se vuelve más complejo. El equipo de ingeniería supervisa la operación de estas estaciones de bombeo que funcionan con el siseo constante de la presión hidráulica. Se ve cómo el agua se desplaza por las pendientes calculadas, impulsada por la energía de motores industriales de alta potencia. Más adelante se complica. La planificación de este proyecto, denominado el Nuevo Delta, requiere una precisión técnica absoluta para garantizar que el flujo llegue a su destino en uno de los entornos más hostiles del planeta Tierra. Sistemas automatizados controlan cada tramo de la canalización para prevenir obstrucciones o caídas de presión en el sistema. El polvo se asienta lentamente en las zonas de excavación mientras las máquinas continúan la extensión de la vía fluvial. Transición al siguiente nivel. Las operaciones de construcción y la gestión logística se coordinan para que este río artificial opere como un mecanismo de relojería bajo el sol del desierto. Desde aquí, la transformación de la arena en tierra productiva se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento sin prisa. El flujo de agua se marcha más allá por la cadena de distribución, estableciendo las bases para una nueva realidad geográfica en la región. 110 millones de personas. Esa es la cifra que define la presión demográfica actual de Egipto sobre un territorio limitado. ¿Para qué concentrar a casi toda la población en una franja de tierra que representa menos del 5% de la superficie total del país? La geografía dicta esta realidad, obligando a los habitantes a agruparse a lo largo de las orillas del río Nilo. El resto de la nación permanece bajo el dominio absoluto del desierto del Sahara, una extensión árida que cubre la gran mayoría del territorio nacional. Pero esto es solo el comienzo. La disponibilidad de tierra cultivable se vuelve peligrosamente escasa a medida que la población continúa su crecimiento exponencial. A primera vista, la expansión parece imposible debido a la hostilidad del entorno desértico, pero en realidad, la necesidad de supervivencia impulsa soluciones de ingeniería extrema. Solo parece evidente que el desierto es un espacio muerto, pero el gobierno egipcio ha identificado el potencial de estas arenas blancas. El proceso solo está cobrando fuerza. En el año 2021, las autoridades pusieron en marcha el proyecto del Nuevo Delta. Se puede notar la magnitud de la iniciativa por su inversión total, que supera los $10.000 millones estadounidenses. Se ve cómo la maquinaria pesada transforma el paisaje para construir cientos de kilómetros de canales artificiales e infraestructura hídrica compleja.
Transición al siguiente nivel. El centro de este sistema es la gigantesca estación de bombeo de El Hammam. Un canal principal se extiende por más de 170 kilómetros a través de la superficie del desierto, desafiando la evaporación y la topografía. El equipo instala gradualmente canales de distribución secundarios y tuberías subterráneas que atraviesan las dunas. Más adelante se complica. Depósitos de almacenamiento y un sistema de gestión de agua inteligente completan la red técnica. Se puede notar cómo los sensores y el monitoreo satelital supervisan el flujo del líquido de manera constante. La tecnología asegura que cada gota sea aprovechada en este entorno de calor extremo. Todo se vuelve más complejo. El objetivo final trasciende la simple irrigación para la agricultura. El proyecto busca establecer un delta completamente nuevo que permita redistribuir a la población fuera del Valle del Nilo. Se ve cómo el agua avanza hacia el interior del Sahara, asegurando el suministro de alimentos a largo plazo para el siglo XXI. El material biológico y el agua se asientan en capas uniformes sobre las tierras anteriormente yermas. El proyecto empuja la vida hacia las profundidades del desierto mediante una red de transporte de agua sin precedentes. Así, la transformación del paisaje asegura un espacio habitable donde antes solo existía arena. El camino de la expansión territorial continúa su curso de forma controlada. 2021. Ese fue el año exacto en el que se pusieron en marcha las primeras fases operativas del ambicioso proyecto Nuevo Delta. El inicio oficial de las obras marcó la construcción de un río artificial de 114 kilómetros de longitud, diseñado con el propósito técnico de transportar agua desde el curso inferior del río Nilo a través de las extensiones del desierto árido. ¿Por qué movilizar a más de 12,000 trabajadores y cientos de camiones pesados para una sola infraestructura hidráulica? A primera vista, la escala parece desmesurada para un canal de riego, pero sin este despliegue masivo de excavadoras y tractores operando sin interrupción, sería físicamente imposible vencer la resistencia de un entorno geológico tan hostil. La zona de construcción se estructuró como un mega emplazamiento móvil de alta eficiencia. Se puede notar cómo las rutas de transporte, los puntos de reabastecimiento de combustible y las estaciones de mantenimiento se coordinaron con una planificación logística estricta. Durante las fases de máxima actividad, convoyes kilométricos de maquinaria pesada se alinearon en mitad del desierto, funcionando casi 24 horas al día para cumplir con el cronograma establecido. El proceso solo está cobrando fuerza. Sobre la arena en constante movimiento, las excavadoras de empuje se desplegaron para nivelar dunas, recortar crestas elevadas y redistribuir el material hacia las zonas de menor altura. El objetivo técnico consistía en generar una superficie plana, estable y con la resistencia estructural necesaria para soportar la maquinaria de construcción sin riesgos de hundimiento o subsidencia. Se ve cómo cada sección del terreno se graduó bajo una supervisión rigurosa, mientras ingenieros topógrafos verificaban continuamente las elevaciones y pendientes para garantizar la uniformidad a lo largo de cientos de kilómetros. Sistemas de cintas transportadoras retiraron el exceso de arena del área de trabajo. Al mismo tiempo, las compactadoras comprimieron gradualmente la capa superficial, estableciendo una base operativa confiable. Transición al siguiente nivel. Tras más de 2 meses de estabilización del suelo arenoso, cientos de unidades de maquinaria comenzaron a dar forma definitiva al lecho del río artificial. La estructura se diseñó con una sección transversal en forma de letra U, con un fondo de canal de 150 pies de ancho y una profundidad media de 23 pies. ¿Por qué se calculó esta profundidad con tanta exactitud? La ingeniería hidráulica del proyecto se basa en la gravedad. Esto permite que el agua fluya de manera natural a través de la pendiente, eliminando por completo la necesidad de costosos sistemas de bombeo adicionales. 70,000 toneladas de arena y suelo se extrajeron diariamente a lo largo del corredor de construcción, el cual se extiende por casi 250 millas hacia la nueva llanura agrícola.
Más de 1.200 especialistas, entre ingenieros y operadores, trabajaron en turnos rotativos bajo condiciones extremas. Se puede notar cómo los equipos soportan temperaturas que superan frecuentemente los 115 grados Fahrenheit bajo el sol directo del desierto. Todo se vuelve más complejo. La pendiente longitudinal de la ruta se controló con una precisión de una sola pulgada por cada 100 pies de longitud. Los equipos de topografía utilizaron equipos de nivelación láser cada 160 pies para asegurar que el lecho se mantuviera recto y uniforme. La mayor parte de la arena excavada se reutilizó para la construcción de terraplenes laterales, formando diques de protección con una altura de entre 10 y 16 pies. En las zonas de terreno débil, los ingenieros perforaron pilotes de arena de 16 pulgadas de diámetro hasta profundidades de 20 a 25 pies. El equipo estabilizó el suelo mediante la mezcla técnica de cemento y arcilla para prevenir cualquier movimiento futuro de tierras. A primera vista, la fase de movimiento de tierras parece un proceso de simple excavación, pero en realidad es una batalla contra la porosidad del desierto. La arena seca puede absorber y drenar el agua con rapidez, haciendo inútil el canal si no se interviene. La etapa de revestimiento e impermeabilización comenzó tras la preparación del lecho. Primero, las pendientes laterales se humedecieron y nivelaron para recibir una capa de arena fina de 2 pulgadas de espesor. Posteriormente, se vertieron losas de hormigón de entre 4 y 5 pulgadas de grosor en secciones de 16 por 10 pies. Más adelante se complica. Las juntas de dilatación se colocaron entre cada segmento de hormigón. Estas uniones se sellaron con betún caliente para evitar filtraciones y permitir que el material se expanda bajo las oscilaciones térmicas extremas del clima egipcio. En los sectores con mayor inestabilidad, se instaló una membrana impermeabilizante de polietileno de alta densidad debajo del concreto. Se ve cómo la membrana se ancla con pasadores de acero y se protege con una cubierta de arena para asegurar su durabilidad a largo plazo. 124 kilómetros de río artificial recibieron este tratamiento de blindaje hidráulico. En los márgenes, los ingenieros plantaron vegetación resistente a la sequía para estabilizar los taludes y minimizar la entrada de arena transportada por el viento hacia el canal. El metal de las herramientas y el hormigón fraguado forman ahora una barrera permanente contra la erosión. El flujo de agua transformará finalmente este entorno, completando la infraestructura de transporte hídrico más grande de la región. El material alcanza su estado final de preparación, cerrando esta fase de ingeniería civil a gran escala. 2 hectáreas. Esa es la extensión superficial promedio que alcanza cada depósito de regulación intermedio construido a lo largo del trayecto. ¿Para qué edificar infraestructuras de tal magnitud en mitad de una ruta hidráulica? A primera vista, el canal principal parecería suficiente para transportar el recurso de manera directa, pero sin estos vasos de almacenamiento, el flujo de agua carecería de un mecanismo de control ante fluctuaciones repentinas, lo que pondría en riesgo la integridad estructural de toda la red de distribución inferior. La excavación del terreno natural se ejecuta mediante la remoción progresiva de estratos de suelo, dando forma a un cuenco de gran amplitud. Se puede notar cómo los taludes laterales se configuran con una inclinación suave, una medida técnica esencial para garantizar la estabilidad mecánica del terreno en entornos de desierto arenoso. El proceso solo está cobrando fuerza. La superficie total de cada uno de estos reservorios equivale aproximadamente a casi 3 campos de fútbol estándar. Esta escala no es arbitraria, sino que responde a la necesidad física de absorber y estabilizar el volumen de agua proveniente del canal principal, una vez que su lecho ha sido excavado y estabilizado en elevación. Todo se vuelve más complejo. Un proceso de compactación mecánica intensiva se aplica sobre la totalidad del fondo del depósito para consolidar la base. Sobre este suelo firme, el equipo coloca gradualmente una barrera impermeable de polietileno de alta densidad o betún asfáltico. Esta capa técnica es la que impide filtraciones hacia el subsuelo
y previene futuros asentamientos del terreno que podrían fracturar la estructura. Pero esto es solo el comienzo. Placas de hormigón de grandes dimensiones se instalan o se funden directamente sobre el revestimiento impermeable, creando una superficie de rodadura y carga extremadamente resistente. Se ve cómo estas piezas forman un escudo duradero contra la erosión hídrica prolongada. Cada junta entre los paneles de concreto se sella con precisión absoluta para asegurar que el reservorio mantenga su operatividad durante décadas de servicio continuo. Transición al siguiente nivel. Las estructuras de control de entrada y salida se erigen inmediatamente después para permitir la manipulación exacta de los niveles de agua. Mediante estos mecanismos, el personal técnico gestiona la distribución del caudal hacia las tuberías o los canales situados aguas abajo. Parece un proceso simple de contención, pero en realidad es un sistema de gestión dinámica que protege la infraestructura contra presiones hidráulicas excesivas. El reforzamiento de los taludes de los terraplenes circundantes marca la fase de finalización de la obra civil. El equipo termina las superficies laterales, transformando el depósito en un amortiguador hidráulico capaz de salvaguardar todo el sistema de transporte de agua posterior. La construcción se asienta como un punto de control crítico en la vasta llanura. Desde este punto, el flujo hídrico regulado se desplaza hacia las secciones de distribución final, con una velocidad y presión constantes. El material y la estructura han alcanzado su configuración definitiva de diseño. La etapa de almacenamiento intermedio concluye así su integración en la red. 8 metros bajo el nivel del suelo, se extienden las excavaciones profundas que dan inicio a la construcción del vertedero de control de agua, tras el reservorio de regulación. ¿Por qué es necesario excavar a tales profundidades en un entorno árido? A simple vista, el terreno parece firme, pero en realidad los suelos arenosos del desierto requieren alcanzar estratos específicos para garantizar una capacidad de carga suficiente. Este proceso de moldeado de la base se ejecuta hasta la cota exacta de diseño, estableciendo el plano donde se asentará la estructura principal. La instalación del acero de refuerzo denso se lleva a cabo en naves segmentadas que actúan como el esqueleto estructural para el cuerpo masivo de hormigón. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el encofrado y los andamios se ensamblan por completo alrededor de esta armadura, permitiendo el moldeado preciso de vigas, losas y muros de grandes dimensiones. El equipo eleva gradualmente las piezas de madera y metal para confinar el material líquido que dará forma al vertedero. El vertido de hormigón se realiza de manera continua mediante el uso de plumas de bombeo de largo alcance que distribuyen el material en capas uniformes. Se ve cómo el flujo denso rellena cada espacio para crear una estructura monolítica, una técnica diseñada específicamente para minimizar las juntas de construcción que podrían comprometer la integridad. Durante todo el proceso de vertido, los ingenieros supervisan la elevación y la planicidad de la superficie con instrumentos ópticos. Más adelante se complica, ya que cualquier desviación milimétrica podría provocar erosión localizada por el futuro flujo del agua. Una vez que el hormigón alcanza la resistencia mecánica requerida por los cálculos estructurales, se procede a la retirada del encofrado. En esta etapa no termina la labor, pues el retiro de los moldes revela la estructura de control terminada, lista para la integración de los componentes mecánicos. El proceso solo está cobrando fuerza mientras la superficie de cemento se asienta definitivamente bajo el sol del desierto. Secciones de tubería de acero de gran diámetro son elevadas con precisión mediante grúas de alta capacidad hacia sus posiciones definitivas. ¿Por qué se requiere una alineación tan extrema en esta fase? La respuesta reside en que los conductos deben quedar coaxiales, con las aberturas preformadas en el hormigón para evitar turbulencias innecesarias. Las bridas de los tubos se presionan contra placas de base de acero que fueron embebidas previamente, asegurando un contacto total entre el metal y la estructura civil.
pernos de alta resistencia fijan los componentes para garantizar la estabilidad a largo plazo y un rendimiento totalmente estanco. Todo se vuelve más complejo cuando el equipo de ingeniería controla y equilibra la fuerza de apriete alrededor de toda la circunferencia. Se puede notar cómo las llaves dinamométricas aplican la tensión calculada para evitar desalineaciones o tensiones localizadas en el acero. Tras el ajuste, las juntas se someten a una inspección de integridad de sellado, precisión de elevación y dirección de flujo antes de avanzar. La construcción de líneas de transporte paralelas comienza con la instalación secuencial de tubos de acero desde la estructura de la presa hacia aguas abajo. El equipo separa gradualmente las fases de montaje para mantener el orden logístico en el canal de salida. Dentro de la tubería, las uniones se completan mediante soldadura total o pernos de brida, siguiendo estrictamente los estándares internacionales de ingeniería. Transición al siguiente nivel. Cada segmento de tubería se desciende a su lugar con el siseo de los cables de la grúa, ajustando su alineación antes de la fijación temporal. A primera vista, la unión de tubos parece una tarea repetitiva, pero en realidad la coaxialidad de toda la alineación se verifica con sistemas láser tras completar las conexiones. El interior de la red se limpia meticulosamente para eliminar cualquier residuo de construcción o material sobrante antes de la puesta en servicio. Se ve cómo los conductos quedan dispuestos en filas ordenadas que se pierden en el horizonte del desierto. El flujo de agua podrá circular pronto a través de un sistema diseñado para resistir décadas de operación continua bajo condiciones extremas. El material y la estructura alcanzan así su estado de preparación final para integrarse con el sistema de compuertas y la red de distribución. El procesamiento posterior de las pruebas de presión confirmará la calidad de cada soldadura y unión realizada en el campo. El sistema de transporte de agua abandona la fase de montaje pesado, pasando a una fase de verificación técnica tranquila. El camino del recurso hídrico continúa sin prisa hacia su destino final en las zonas de riego. 8 líneas de conducción paralelas conforman el nuevo sistema de ramales diseñado para internar el recurso hídrico en las zonas agrícolas individuales. ¿Por qué se optó por una red de tuberías de acero en lugar de continuar con el esquema de canales a cielo abierto? A primera vista, la construcción de canales parece menos compleja, pero en realidad, los conductos cerrados eliminan las pérdidas por evaporación y garantizan una distribución independiente por cada ramal. El flujo se mantiene constante gracias a diámetros que oscilan entre 1,5 metros y más de 3 metros, dimensiones suficientes para movilizar grandes volúmenes a través de distancias extensas sin requerir bombeo auxiliar constante. Maquinaria pesada excava el terreno en zanjas paralelas de profundidad uniforme. Se puede notar cómo el equipo de topografía verifica la elevación de diseño de forma continua, asegurando que el agua pueda desplazarse exclusivamente por la fuerza de gravedad. Las secciones de tubería de acero llegan al sitio de obra en módulos prefabricados de decenas de metros de longitud, los cuales se organizan en áreas de almacenamiento temporal. El proceso solo está cobrando fuerza. Grúas de alta capacidad descienden secuencialmente cada cilindro metálico hacia el fondo de las excavaciones, donde los operarios aguardan para su posicionamiento definitivo. Los soportes e instrumentos de medición de nivel se utilizan para alinear cada módulo a lo largo de un eje común antes de proceder a la unión. Este paso es crítico para evitar desalineaciones que generen tensiones operativas excesivas en la estructura metálica. Se ve cómo los sistemas de soldadura automatizada y los equipos de arco manual ejecutan cordones en toda la circunferencia de la junta, creando una unión continua de 360 grados. Más adelante se complica. La estanqueidad total se verifica mediante inspecciones visuales exhaustivas, pruebas de ultrasonido y ensayos de presión que detectan cualquier poro o defecto microscópico en la soldadura. Una vez que el ensamblaje de la línea se completa,
El interior de los conductos se somete a una limpieza profunda para eliminar la escoria y cualquier residuo de construcción. Se puede notar cómo se deposita arena fina de manera uniforme alrededor del tubo, creando una cama de protección que distribuye las cargas mecánicas. Esta capa técnica reduce drásticamente el riesgo de deformaciones provocadas por asentamientos irregulares del terreno. Transición al siguiente nivel. Las zanjas se rellenan finalmente por capas compactadas, lo que asegura la estabilidad de las tuberías frente a las condiciones extremas del suelo desértico. Cerca de la ribera del río Nilo se sitúa una estación de bombeo inteligente que actúa como el corazón del sistema. La instalación cuenta con unidades de bombas sumergibles de gran capacidad, conectadas directamente a tuberías de toma profunda y tanques de recepción de concreto reforzado. ¿Para qué utilizar variadores de frecuencia en un sistema de tal magnitud? Estos dispositivos permiten ajustar la velocidad de los motores en tiempo real según la demanda específica de agua. El sistema de control eléctrico centralizado optimiza el consumo energético, mientras los sensores de nivel, presión y flujo transmiten datos constantes para una operación totalmente automatizada. Todo se vuelve más complejo cuando el nivel del río fluctúa, pero los tanques de toma garantizan que el caudal de entrada permanezca estable. Se ve cómo los sistemas de control responden instantáneamente a las variaciones de presión en la red de conducción. Tras años de trabajos ininterrumpidos en el entorno hostil del desierto, la infraestructura alcanza su conexión total. El equipo gradualmente retira las protecciones temporales y los técnicos proceden a la verificación final de las compuertas de control. Pero esto es solo el comienzo. 10 metros cúbicos por segundo comienzan a fluir cuando las compuertas principales se abren por primera vez para admitir el agua del Nilo. El líquido llena progresivamente los reservorios de regulación y atraviesa las estructuras de control para avanzar hacia los sistemas de ramales paralelos. Durante esta fase de llenado inicial, cada segmento es monitoreado minuciosamente para confirmar que el flujo sea estable y seguro en toda la red. La cámara se desliza a lo largo del trayecto, donde el agua avanza por los canales y tuberías recién terminados. Lo que antes eran solo trazos en un plano de ingeniería, se transforma en una corriente activa que atraviesa el territorio árido. El material y la ingeniería alcanzan su objetivo final, integrando la fuente hídrica con las zonas de cultivo. Así concluye esta fase técnica, permitiendo que el flujo se desplace de manera controlada por toda la cadena de distribución. 200.000 hectáreas de tierra antes estéril se están transformando actualmente en zonas agrícolas productivas en medio del desierto. ¿Cómo es posible que surjan círculos verdes vibrantes en un entorno donde antes solo existía arena abrasadora? La respuesta reside en el caudal constante que proporciona el río artificial recién construido, cuya infraestructura ha permitido que el agua alcance finalmente estos puntos remotos. Esta llegada del recurso hídrico activa de inmediato una metamorfosis radical del paisaje, convirtiendo el terreno baldío en un motor de producción que opera sin interrupciones durante los 12 meses del año. Sistemas de riego de pivote central de dimensiones masivas se elevan sobre el terreno y comienzan su rotación pausada. Se puede notar cómo estas estructuras giran alrededor de un punto fijo, imitando el movimiento de las manecillas de un reloj gigante que avanza sobre la superficie desértica. Con cada giro completo de la maquinaria, el agua se distribuye de manera homogénea y es absorbida profundamente por el suelo, enfriando la arena y estabilizándola para el cultivo. Pero esto es solo el comienzo. Desde una perspectiva aérea, estas formas geométricas no representan únicamente un avance en la ingeniería moderna, sino que constituyen una prueba física de que los límites del desierto están siendo redefinidos por completo. El equipo de nivelación y los sistemas de aspersión trabajan en conjunto para expandir la superficie productiva, lo que fortalece la seguridad alimentaria de toda la región. El proceso solo está cobrando fuerza. A la par del desarrollo de los cultivos, la producción ganadera se ha implementado de forma simultánea en estas tierras recuperadas.
Las parcelas que anteriormente estaban vacías se someten a un proceso de nivelación y estabilización del suelo antes de ser subdivididas con precisión técnica. Se ve cómo se erigen marcos de acero prefabricados en fases rígidamente coordinadas, levantando estructuras sólidas donde antes no había nada. En un periodo de tiempo reducido, grandes naves ganaderas toman forma sobre la antigua arena, integrando columnas estructurales, techos diseñados para el clima extremo y suelos de hormigón reforzado que soportan el peso de la operación. Más adelante se complica. Cada uno de estos complejos industriales se ha diseñado bajo un modelo de alta eficiencia, permitiendo albergar hasta 6.000 cabezas de ganado dentro de un solo sistema integrado. El diseño de establos abiertos se combina estratégicamente con sistemas de ventilación natural y zonas de sombreado para que las manadas se adapten al clima árido de la zona. Se puede notar cómo el agua de la red de transporte principal se ramifica específicamente para el uso ganadero, asegurando el suministro para bebida, saneamiento y refrigeración de los animales. El metal de las estructuras brilla bajo el sol mientras el aire circula entre las columnas, manteniendo las condiciones térmicas bajo control. La alimentación para el ganado se produce directamente en los campos de cultivo adyacentes, estableciendo un sistema de ciclo cerrado que vincula la agricultura con la ganadería. Esta integración técnica garantiza que los recursos se aprovechen al máximo dentro de la misma zona de producción. Todo se vuelve más complejo. La carne de estas granjas se introduce directamente en la cadena de suministro nacional, lo que reduce la dependencia de las importaciones externas. Al asegurar un flujo estable de productos para el mercado interno, el proyecto redefine la economía agrícola del territorio. El material y los productos derivados se desplazan de manera constante hacia los centros de consumo, consolidando la estabilidad alimentaria del país. El proceso pasa suavemente a la transformación final. $10.000 millones es la cifra que define el costo de construcción del río artificial en Egipto, una obra diseñada para movilizar el caudal del Nilo hacia el corazón del proyecto del nuevo delta. ¿Por qué una nación invertiría tales sumas en un cauce sintético a través del Sahara? A primera vista, la escala del gasto parece desproporcionada para una obra hidráulica, pero en realidad, esta infraestructura representa la base técnica de un ecosistema productivo que busca transformar la geografía económica del país mediante una inversión que ha superado la década de ejecución constante. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo la ingeniería civil ha desplazado millones de toneladas de arena para asentar los canales de hormigón. El equipo de construcción ha trabajado durante años en la nivelación de terrenos que antes eran improductivos, permitiendo que el agua fluya de manera controlada hacia las zonas de cultivo. La cámara se desliza a lo largo de las riberas artificiales, donde el agua avanza por gravedad y sistemas de bombeo masivo. Este megaproyecto no se limita exclusivamente a la creación de un nuevo río en el entorno desértico. Todo se vuelve más complejo. Se trata de una reconfiguración integral que abarca desde la gestión del suelo y los recursos hídricos hasta el establecimiento de cadenas de suministro de alimentos, ganadería y agricultura intensiva. Cientos de kilómetros de infraestructura se extienden ahora sobre lo que antes era un terreno baldío y estéril. El metal de las compuertas se posa en una capa uniforme sobre las estructuras de control, regulando el paso del líquido elemento hacia las parcelas agrícolas. Más adelante se complica. La transformación radical del paisaje implica el nacimiento de un sistema de seguridad alimentaria que antes resultaba inexistente en estas latitudes. Se ve cómo los sistemas automatizados de riego distribuyen el agua de forma eficiente sobre los nuevos cultivos. La magnitud de esta obra técnica, aunque inmensa en términos financieros y temporales, se considera pequeña si se compara con el valor estratégico que aportará a largo plazo. En esta etapa no termina la evolución del territorio, ya que la infraestructura recién creada servirá de soporte para futuras expansiones industriales. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento y desarrollo regional.
El acero y el hormigón de las estaciones de bombeo garantizan que el flujo no se detenga, permitiendo que la vida vegetal se asiente donde antes solo había polvo. El procesamiento posterior de estas tierras solo reforzará su calidad y durabilidad productiva. El material y el agua alcanzan finalmente la preparación para la forma definitiva del nuevo delta, cerrando así esta fase de la ingeniería civil egipcia. El proceso pasa suavemente a la transformación final del entorno.